Muy buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy el equipo conformado por Aguilar Briseidi, Beltrán Nancy, Avendaño Miriam, Briones Brad, Flores Natanael y Pérez Jocelyn les hablará sobre una corriente psicológica conocida como el psicoanálisis. Les pedimos que por favor pongan atención, ya que al final de esta presentación habrá una ronda de preguntas mediante Kahoot. Vamos a comenzar a hablar sobre uno de los máximos exponentes del psicoanálisis, considerado el padre de este mismo. Esta persona se llamaba Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en lo que hoy se conoce como República Checa el día 6 de mayo de 1856, siendo el hijo mayor de una familia judía. Sus padres 2 años después se trasladan a Viena por problemas económicos y fue en esta ciudad donde Freud crece y se desarrolla. Llegando a la etapa universitaria decide estudiar medicina, inclinándose hacia la investigación en neurología y posteriormente se especializa en psiquiatría. En 1887 comienza a utilizar la cocaína y su contacto era tan intenso con esta droga que empieza a buscarle posibles usos terapéuticos tanto físicos como mentales y escribe una investigación conocida como Über Coca o sobre la coca. En esta menciona que la cocaína tenía poder analgésico, le ayudaba a controlar su sueño y la fatiga y que lo hacía sentir intelectual. Sin embargo, se da cuenta del poder adictivo que tenía y deja de utilizarla, así como suspende sus investigaciones. Posteriormente se muda a París y junto con Martin Charcot, que también era neurólogo, se dedica a estudiar técnicas hipnóticas y en 1895 explora la dinámica de la histeria y mencionaba que los síntomas de los pacientes histéricos dependían mucho de las escenas impresionantes que estos habían vivido. Sin embargo, estas personas las habían olvidado y los llamó traumas. La terapia entonces consistía en inducir al paciente a recordar y reconstruir esas experiencias en un estado de hipnosis, llevándolo a la catarsis. Poco tiempo después deja de utilizar esta técnica debido a que no era tan efectiva porque los pacientes se oponían a tener que revivir estas experiencias y entonces empieza a utilizar que sus pacientes se expresen libremente aunque lo que digan no tenga relación con lo que ellos sentían. Es así como en 1896 se utiliza por primera vez el término de psicoanálisis. Comienza a desarrollarla y en 1900 publica La interpretación de los sueños, considerado hoy como su máxima obra. Sin embargo, en ese momento era considerado una obra tan radical que no se le tomó tanta importancia, pero se le puso en el mapa. En esta obra se analiza formalmente el significado de los sueños. Un año después, en 1901, publica La psicopatología de la vida cotidiana, considerado otra obra fundamental de él. En esta habla de momentos de la vida diaria en donde se exponen nuestros deseos ocultos sin percatarnos de lo que hacemos. Él mencionó: en todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros y deseos que no quiere confesarse a sí mismo. Es así como Freud dedica su vida a elaborar y extender y perfeccionar el psicoanálisis. Muere en 1939 en Londres huyendo de los nazis. Buenas tardes, como mencionó mi compañera, yo les hablaré sobre la perspectiva que Sigmund tenía respecto al psicoanálisis, empezando con el concepto. Para él es el estudio y el tratamiento terapéutico de los trastornos psicológicos, de la estructura y el funcionamiento de la psique a partir del inconsciente. Ahora bien, desde un punto de vista topográfico, Sigmund divide a la mente en 3. El primero es el consciente, el cual representa una pequeña fracción de la mente y solo comprende lo que estamos percibiendo en el momento. El segundo es el preconsciente. Este forma parte del inconsciente, pero puede tornarse consciente. Lo describe como el almacén de recuerdos. Y por último está el inconsciente. Es aquel proceso psíquico cuya existencia no podemos reconocer. Afecta de forma indirecta al consciente. Estos pensamientos no se guardan en la memoria. Se define como la ausencia de razón y va en contra de la vía del juicio de la realidad. Tenemos también al punto de vista estructural. Hace referencia al concepto de personalidad o estructura yoica, los cuales son el ello, el superyo y el yo. El ello es el núcleo principal del cual derivan todos los demás aspectos de la personalidad. Consiste en reducir la tensión, incrementar el placer y minimizar el dolor. El superyo surge del yo. Es el juez o censor de las actividades y reflexiones del yo. Es la conciencia, la autoobservación y la formación de ideas. Se dedica a limitar, prohibir o juzgar la actividad del consciente. El yo es la parte del psique que mantiene contacto con la realidad,
comprende el control de los movimientos voluntarios y cualquier actividad que tenga como fin autoconservación. Las actividades del yo se concentran en regular el nivel de tensión. Su misión es preservar la salud, seguridad y la cordura de la personalidad. En la imagen observamos la representación de la metáfora del iceberg. En la parte superficial, que se ve fuera del agua, representa la estructura psíquica consciente. La parte del iceberg que se sumerge en el agua, pero que aún se sigue viendo en el exterior, representa la estructura preconsciente, y toda la parte sumergida y oculta del iceberg representa el inconsciente. Continuando con el segundo autor de nuestra exposición, Erich Homberger Eriksson nació en Alemania el día 15 de junio de 1902 y falleció el 12 de mayo de 1994 a los 92 años de edad. Él estudió psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Viena, llegando a ser psicoanalista infantil, y en 1933 emigró a los Estados Unidos, donde como profesor de la Universidad de Harvard presentó la teoría del desarrollo psicosocial, que abarca el ciclo vital completo de la persona, reconstruyendo así las ideas de Freud a partir de la antropología cultural. Para Eriksson, su perspectiva era organizar una visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, extendiéndose en el tiempo de la infancia a la vejez y en los contenidos, el psicosexual y el psicosocial. Eriksson afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas u 8 estadios entre la infancia y la edad adulta. En cada etapa la persona se enfrenta y es de esperar que domine nuevos retos. Y aquí podemos apreciar los 8 estadios psicosociales, que a continuación explicaremos cada uno más detalladamente para que quede más claro en qué consisten. En primer estadio tenemos a la confianza versus desconfianza. Aquí el modo psicosexual del niño va a comprender la asimilación de los patrones somáticos, mentales y sociales por el sistema sensorio, motor, oral y respiratorio, mediante los cuales el niño aquí va a aprender a recibir y aceptar lo que le es dado. La confianza aquí es fuerza fundamental y van a ser mediante la certeza interior y sensación de bienestar físico y psíquico. Por otro lado, la desconfianza se va a desarrollar si el niño en esa etapa no encuentra ninguna de las anteriores, dándole un sentimiento de abandono, separación y confusión. En segundo estadio tenemos a la autonomía versus vergüenza y duda. Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. El ejercicio de esos aprendizajes se vuelve la fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía. Esto es la autoexpresión de la libertad física, la locomoción y verbal. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de dudas y de vergüenza. En tercer estadio tenemos a la iniciativa versus culpa y miedo. Corresponde al descubrimiento y al aprendizaje sexual la mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje. Esas capacidades predisponen al niño para iniciarse en la realidad o en la fantasía, en el aprendizaje psicosexual y en el aprendizaje cognitivo afectivo. La fuerza distónica de esta etapa es el sentimiento de culpa que nace del fracaso en el aprendizaje psicosocial, cognitivo y comportamental, y el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad. En cuarto estadio tenemos a la industria versus inferioridad. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esta razón es tan importante la estimulación positiva que puede ofrecerle la escuela, en casa o por el grupo de iguales. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. Por otra parte, en el caso de la adolescencia, tenemos al estadio de identidad contra la confusión de roles. Esta etapa va de los 12 a los 20 años y en este periodo va a ser cuando se despiertan esos intereses sobre los temas de sexualidad. Asimismo, se va a llevar a cabo la formación de la identidad sexual. Y aquí vamos a ver presente a la fuerza distónica, donde se ve involucrada principalmente la confusión de identidad y de roles, inseguridad e incertidumbre. También tenemos a la fuerza específica, y esta nace de la constancia en la construcción de la identidad, como vendría siendo la fidelidad y la fe. Por otro lado, en un adulto joven tenemos al estadio entre la intimidad y el aislamiento. Por el contrario, esta etapa va de 20 a 30 años, y en este caso se va a comenzar con la culminación de la adolescencia, y a este momento lo vamos a llamar momento de genitalidad, el cual consiste en la capacidad de desarrollar una relación sexual saludable con una persona amada. Durante este periodo vamos a tener a la intimidad como un tipo de fuerza sintónica que lleva al individuo a confiar en alguien
como su compañero en diferentes ámbitos. El reverso de esto vendría siendo el aislamiento afectivo y el distanciamiento. Entonces, justamente un equilibrio entre estos dos va a ser lo que va a fortalecer la capacidad de la realización del amor y el ejercicio profesional. En cambio, durante la etapa de adultez a mediana edad, tenemos a la generatividad contra el estancamiento, que va de los 30 a los 50 años. En este vamos a ver el cuidado y la inversión en la formación y la educación de las nuevas generaciones. Entonces, la virtud propia de esta etapa sería el cuidado y el amor. Aquí vamos a ver reflejado un sentimiento de responsabilidad que nos va a llevar a prestar una mayor atención a nuestra propia familia y al trabajo. Y siempre que esta responsabilidad fracase, va a surgir el sentimiento de estancamiento, depresión y de narcisismo, y esto va a imposibilitar la eficiencia del amor. Y finalmente, la etapa de la vejez. En este estadio vamos a ver la integridad y desespero. En cambio, esta etapa va de los 50 años en adelante, y la palabra que mejor expresa este momento es la integridad, ya que se involucra la aceptación de sí mismo, la integración emocional de la confianza y la autonomía, la vivencia del amor universal como un tipo de contribución a la humanidad, confianza en sí mismos y las nuevas generaciones. Y bueno, la falta de toda esta integración será la razón por la que nace ese sentimiento de desespero, y la palabra clave para poder superar este momento va a ser la sabiduría. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el psicoanálisis y su aplicación en la medicina. El psicoanálisis en la aplicación médica va a constar de 3 parámetros: el síntoma psicoanalítico, la cura psicoanalítica y la formación del analista y la transmisión del saber. El primero de ellos es el síntoma psicoanalítico. Les voy a hacer una analogía o una comparativa más que nada sobre lo que es un síntoma médico y un síntoma analítico, ya que pues estos son muy diferentes y a la hora de aplicarlos en sus respectivos campos pues llegan a tener una distinta metodología. El síntoma médico va a tener un origen orgánico funcional, es decir, que algún órgano va a tener alguna falla o alguna parte de nuestro cuerpo pues va a presentar algún daño. En el síntoma analítico va a devenir de una metáfora. A palabras de Jacques Lacan, que fue uno de los pioneros en hablar sobre el psicoanálisis y la medicina, va a ser una manifestación de lo reprimido y una formación del consciente que está estructurado con un lenguaje. Regresando a la analogía, el síntoma médico es tratado mediante fármacos o medidas expeditivas, como por ejemplo una medida quirúrgica. En el psicoanálisis, este síntoma no va a estar ligado a un daño en el órgano, sino que va a surgir como una metáfora portadora en un sentido reprimido, y es una formación del inconsciente. Ahora, el síntoma médico básicamente va a ser objetivado, medido y registrado para facilitar su tratamiento. En cambio, en el campo psicoanalítico, el inconsciente va a hablar a través del síntoma, velando en un sentido que va a ser descifrado. El paciente básicamente lo que va a hacer es hablar y el analista va a callar. El analista en el momento en el que calla, simplemente va a apuntar momentos escogidos de lo que el paciente está hablando. Justo lo contrario de lo que en un síntoma médico se refiere, ya que en este caso el proceder médico va a callar en ciertos momentos en el que el paciente está hablando. El médico, si hablamos de un síntoma médico, va a registrar el síntoma, va a ser asociado a una enfermedad y se va a buscar la causa. En el psicoanálisis, el síntoma dice algo del sujeto. Lo dice de una manera deformada, metaforizada, según la estructura del lenguaje, y afecta al sujeto en su singularidad específica. En la cura psicoanalítica, el paciente llega con un malestar psíquico, explicándolo y demandando que éste sea curado. El psicoanalista escucha con atención flotante, neutra y apuntará a modo de interpretación el discurso fallido del sujeto. Allí donde el paciente busca la curación, el psicoanalista apunta allí donde el sujeto se entiende desde su inconsciente con el síntoma. La formación del psicoanalista no es más que simplemente hacer las labores que le corresponde. Recibe al paciente, le deja hablar, le escucha, le habla a su vez y en un punto preciso finaliza su sesión. La particularidad e intimidad del discurso del paciente no tolera la presencia de un tercero. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias.